una persona que tenía cuando una persona que tenía un terreno y por ese terreno pasaba un cauce de un río, y como quería que se lo compraran el municipio, y el municipio no se lo compraba, como él era el dueño de la cosa, agarró y desvió el cauce del río. Y el pueblo se quedaba sin agua. A consecuencia de esto, después se consideró que ese comportamiento, que era un ejercicio de un derecho regular en alguna medida, estaba contrariando los fines del ordenamiento, y esa prerrogativa en alguna medida provocaba un daño hacia otros. Se estaba ejerciendo de manera abusiva una prerrogativa o un derecho que tenía sobre la propiedad de la cosa. Otro caso parecido también ocurrió en Francia. Esto como para que veamos la situación de que también una persona en principios del siglo XX construyó una pared para que los aerostatos, los globos, no pudieran bajar. Y lo había construido sobre su propiedad. Estaba ejerciendo su derecho de dominio, pero en alguna medida iba en contra del ordenamiento jurídico. Otro caso típico, llevándolo a nuestro ordenamiento, porque el abuso de derecho en alguna medida, ejerciendo de manera abusiva un derecho, se puede obtener un enriquecimiento injustificado o un enriquecimiento sin causa. El caso típico fue un caso, ¿estudiaron ustedes Ponseti de Balbín? ¿Escucharon hablar del caso Ponseti de Balbín? ¿No? ¿Nunca lo escucharon hablar a ese caso? ¿Saben quién era Balbín? ¿Saben quién era Balbín? ¿Está hablando del político? No sé, pregunto si saben. Dirigente radical. Sí, sí, del político sí. El político sí. Dirigente radical, Balbín, que confrontó con Perón. ¿Saben quién era Perón también, no? Balbín, Perón, era digamos, radicales y peronistas. Fue la gran confrontación de dos líderes políticos. Lo cierto es que Balbín, en un momento estaba agonizando, estaba a punto de morirse, y un medio periodístico, Editorial Atlántida, se metió en la terapia intensiva donde estaba Balbín agonizando, lleno de cables, de caños, etcétera, etcétera, le sacó fotos y después lo publicó en la primera tapa, en la tapa de la revista Gente. De aquella, ¿saben? Revista Gente era una revista muy reconocida en aquel momento. Fíjense que hoy, bueno, hoy tenemos las nuevas tecnologías y todo cambió, ¿no? Pero esa revista publicaron, y entonces la editorial decía que estaba ejerciendo regularmente el derecho de información, el derecho a la información, un derecho que está reconocido y consagrado en la Constitución Nacional. Y por otro lado estaba la familia de Balbín, que decía que se había violado el derecho a la intimidad. Confrontaban dos derechos, la libertad de prensa con el derecho a la intimidad, el artículo 19 y el artículo 19, el 18 y el artículo 14. Entonces se cuestionó si se había ejercido regularmente el derecho de comunicación. Por supuesto que la editorial decía el derecho a la libertad de empresa implica el derecho y el deber de informar. O sea, el deber de informar a la sociedad y el derecho de publicitar sus ideas y las noticias por medio de la prensa. Lo cierto es que la Corte terminó diciendo de que había habido un abuso en el ejercicio regular del derecho a la información, porque no había necesidad, en alguna medida, de ilustrar a este estadista, a esta persona, ¿sí?, que había sido un estadista en aquel confrontado políticamente, exponerlo públicamente en un estado, digamos, denigrante para la condición humana y para toda la familia. Con lo cual se consideró que hubo un ejercicio abusivo del derecho, que los derechos deben ejercerse regularmente y que en alguna medida, fíjense, inclusive el medio periodístico obtuvo un beneficio económico a través de un supuesto ejercicio regular de un derecho. ¿Está? No había, o sea, este factor de atribución fue el abuso del comportamiento de esa prerrogativa
frente a la otra parte. Hasta acá va. Ya vamos a ir terminando, les voy a apurar. ¿Están cansados? ¿Sí o no? ¿Están aburridos de escuchar esto? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Nada. Les pregunto una cosa. ¿Cómo salió River ayer? Y seguro que me van a decir muchos de ustedes sí saben. Pero después le pregunto algo del derecho y me empiezan a teclear. Escúchenme. A ver, esperen un cachito. Otro de los conceptos es el tema de la equidad, ¿no? El artículo 1742, la equidad cuando habla en la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado y demás, ¿sí? Y que se agote en el término de un plazo prudente, etcétera, etcétera. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando la persona debe prestar alimentos. Esto es en caso de que se hubieran producido daños involuntarios por razones de equidad en alguna medida, y los jueces inclusive hasta por razones de equidad pueden adecuar la indemnización o la reparación de los daños en función del principio de lo que es la equidad. Finalmente, lo que les quiero dar ejemplos y poner supuestos de factor objetivo de responsabilidad que están consagrados en el Código. El incumplimiento de una obligación de resultado en virtud del deber de garantía, el artículo 1723, los daños causados por actos involuntarios, ¿sí?, del 1750, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Ustedes van a ver que en el cronograma del programa se sigue hablando después de responsabilidades especiales, ¿no? La responsabilidad de los profesionales, la responsabilidad de los dependientes, o sea, de los empleados por el hecho de sus dependientes. Todo este tipo de responsabilidades especiales que están reconocidas en el Código, ¿sí?, que en alguna medida muchas de ellas hacen a la responsabilidad de los padres respecto de sus hijos, de las colectivas, por el hecho de terceros y demás. Este tipo de responsabilidades, la responsabilidad de los padres con relación a los hijos, los daños causados por el riesgo de la cosa en 1750, los daños causados por animales, derivados de actividades peligrosas o de grupo, como en 1762, establecimientos educativos o accidentes de tránsito. En definitiva, el factor objetivo de atribución de la responsabilidad prescinde totalmente del concepto de voluntariedad que surge de la culpa o del dolo. Es independiente de la gente. Y por razones inclusive, por razones de técnica legislativa, por razones de justicia, en virtud del deber de no dañar, hoy por hoy el sistema pone el acento en el daño ocasionado con total prescindencia de la gente que lo provoca. Y en alguna medida, estos factores objetivos de atribución de responsabilidad han venido a llenar un vacío legal que antes existía. ¿Por qué? Porque había consecuencias dañosas que quedaban al margen de la reparación porque no provenían de un sujeto al cual se le podía atribuir ese comportamiento dañoso. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada. Doctor, Sí. yo le quiero hacer una pregunta con algo que leí en un archivo de Picasso que dice que con respecto a la responsabilidad contractual, la fuente es el deber general de no dañar, y en la extracontractual el incumplimiento obligacional. ¿No es al revés eso? Es al revés, Oscar. Es al revés. Si mirás el artículo Sí, por eso me 1721. parecía, porque si usted ve el artículo, lo desarrolla correcto, pero después en una parte dice eso, que es lo contrario. Sí, pero claro, la fuente de la responsabilidad tiene dos órbitas.
este código nuevo en materia de responsabilidad se unificó, pero no quiere decir de que todavía la fuente se unificó, por ejemplo, en materia de prescripción, para que tengan una idea, en materia de imputabilidad a la edad de los menores y demás. Pero las fuentes de la responsabilidad son dos, la ley o el contrato. Pero el contrato o el incumplimiento obligacional, llamémosle mejor dicho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay incumplimiento obligacional en el caso del ejercicio abusivo de un derecho. O sea, yo tengo el derecho, frente a un derecho surge también la obligación. ¿Es así o no? Ese derecho no puede ser ejercido indiscriminadamente y absolutamente. También existe un deber, porque mi derecho confronta o se limita cuando surge el otro derecho. Pero voy a lo siguiente. La fuente de la responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos sobre todo de daños. ¿Quién debe reparar los daños ocasionados? ¿Provienen de una obligación legal, de un principio general, de un deber jurídico de no dañar, o proviene como consecuencia del incumplimiento obligacional, que puede surgir de un contrato, de razones de equidad, del deber de garantía, del abuso de derecho? Pero principalmente la fuente es el contrato. El contrato genera una responsabilidad inicial y genérica, que es el deber de cumplimiento. Ahora, cuando estudiamos la responsabilidad civil a partir de 1708 y siguientes, estamos hablando de la responsabilidad no de cumplimiento, sino la responsabilidad que surge derivado del incumplimiento contractual que trae aparejada consecuencias dañosas. Para que tengan una idea, en un contrato de locación, ¿cuáles son las obligaciones del locador y locatario, Valentina? Rápido, ya decime. En un contrato de locación, ¿cuáles son las obligaciones? El locador cumplir. ¿Vale? La del locador es dar el uso y goce de la cosa y la del locatario es pagar el precio de la cosa. En dinero. Ahí surge una responsabilidad, un deber de cumplimiento. ¿Sí o no? Uno debe responder por la palabra empeñada, el compromiso asumido. Pero cuando hablamos de la responsabilidad civil y del derecho de daños, estamos hablando del incumplimiento contractual, de esa responsabilidad derivada de un incumplimiento contractual o la responsabilidad que le es atribuible por el deber jurídico de no dañar y que precisamente las razones objetivas encuentran su amparo, por así decirlo, y que ponen en alguna medida equilibrio dentro del sistema. No sé si está claro, Oscar, pero es como vos planteás. Sí, más que nada eso. Yo creo que me parecía que estaba equivocado en esa parte. Sí. Pero les quedó claro, chicos, lo que es el factor de atribución. No se habla más de imputabilidad, ¿viste? Yo te imputo a vos esta conducta, sino el factor de atribución a los fines de dilucidar quién debe reparar y quién debe indemnizar, quién tiene la obligación de indemnizar al sujeto que sufrió un daño. Y así es como hoy tenemos este espectro en el derecho de daños, como se han ampliado los daños y en alguna medida se ha encontrado una respuesta o se ha ido dando respuestas precisamente el sistema a todas aquellas situaciones donde un sujeto sufría un daño y no provenía de un hecho de la actividad de un sujeto propiamente dicha, sino por la actividad riesgosa, por la cosa, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, no sé, espero que no le hayan quedado dudas. Lo más importante es que vayamos viendo y aprendiendo a pensar el derecho. Es importante que vean los conceptos, consoliden los conceptos. Lo reitero, lo digo y se van a cansar de oírme porque digo siempre lo mismo en todas las clases que doy, sea la materia que sea. Lo que me interesa es que aprendan a pensar el derecho. Lo que me interesa y lo que corresponde es que aprendamos a pensar el derecho y lo vamos a aprender a pensar a través del conocimiento jurídico y que no tienen que abstraerse de una materia que no tiene relación con otra. Todo el derecho está relacionado, y hacia la formación académica de ustedes. Bueno, un gusto para todos. Capaz que alguno que otro me lo encuentro. ¿Dieron contrato ya ustedes? ¿Eh?
Yo, ¿Sí o profesor, no? la estoy cursando. ¿Con También, quién la profe. estás cursando? Con Gambini. Ah, Roberto. bueno. Yo estoy Palabras cursando. mayores. Está bien. ¿Con quién? Con usted. Yo también, profe. Yo también. Con Yo usted. también, profe. Entonces, ¿por qué no me Somos avisaron? parla, Yo le la- pregunté. ¿Y por qué no me avisaron? Y bueno, ¿Para qué no? Bueno, no de nos todas maneras, reconociste. mire, No nos reconocí. escúcheme, no lo reconocí, pero no, escúcheme una cosa. Yo pensé que el público se renovaba, pero voy a lo siguiente. Lo que digo es como una gota de agua. Me lo van a escuchar decir 1000 veces, lamentablemente, pero es la convicción que tengo en el sentido de que lo importante para que aprendan el derecho y luego aprendan a ejercerlo, que no es una cuestión menor. Así que bueno, pero todo, o sea, ninguno de ustedes rindió contrato todavía. Nadie aprobó contrato todavía. ¿Eh? Bueno, un placer para mí, chicos. Esto de la virtualidad no. Bueno, ustedes saben si los tengo presencialmente. Ahora cuando los vea el lunes a ustedes, a Ulises, a Franco, ¿quién más? Francisco, ¿vos también estás cursando conmigo? ¿Quién más está cursando conmigo? Me dijeron. Valentina, Ulises, ¿eh? ¿Vos, Pilar, también? Somos casi todos de la comisión, profe. Estamos casi todos los de la comisión. Bueno. El lunes le voy a preguntar. Vamos a ver los daños en la locación. Chicos, bueno, un placer para mí, ¿eh? Sí, y estudien, cómprense el diccionario jurídico. Para los que no me conocen, háganme caso. Cúmprense. ¿Se lo compraron ustedes ya? No. Sí, yo lo tengo. Toman unos Fernet, miren que te está grabando esto. ¿Eh? ¿Se los compraron? Sí, No yo les lo tengo, creo pero es nada. muy grande, no lo puedo llevar a la facultad. Claro, es gigantesco. Mirá, yo tengo este vocabulario jurídico, lo compré en el año 79, cuando empecé a estudiar. Y otra cosa que les quiero mostrar, les voy a aprovechar y les voy a mostrar. Este es el viejo Código Civil y Comercial de Vélez. Bueno, se está grabando, qué sé yo. ¿No? Fíjense, el Código Civil habla. Mi código, ¿ven? ¿Ven que está todo escrito? No sé si ven, a ver, esperen que voy a buscar con... Miren. ¿Ven que está todo escrito? ¿Ven? Están todas anotaciones al costado. El Código Civil tiene que hablar, tienen que estudiar y tiene que decir, bueno, pucha, mirá, ir haciéndole anotaciones. Para mí esto es una reliquia, les aclaro. Pero todo el código está escrito. Cuando estudiaba, escribía, le hacía anotaciones al costado, al código. Le ponía el reenvío de normas y todo lo demás. Nos da la facilidad, nos vamos familiarizando con una técnica de utilización del código. Eso es importante también. Traten de, o sea, usen un código que se vaya destruyendo, que se vaya ajando y escríbanlo. Escríbanlo cuando estudian estos artículos, cuando estudian, todo tiene que ver con todo. Es importante. Bueno, no los agobio más, los dejo. Para mí es un gusto y nos estaremos viendo con los demás. Melina no apareció nunca. Y Francisco Armada, bueno, sí. Chicos, chau. Nos vemos. Doctor. Y éxito. Chau.